acceso a la información a través de la transparencia y la protección de datos personales es un bajar de la gobernanza a la ciudadanía día con día, a través de mecanismos como el ITEI y el INAI, entre otras unidades de transparencia que cada municipalidad y dependencia gubernamental debe tener funcionando al 100%. ¿Qué pasa si eso desaparece? ¿Qué pasa cuando los municipios dejan de transparentar? Es lo que vamos a abordar en este episodio de Para Tomarlo en Cuenta. Quédate, esto tiene que ver contigo. En el ITEI estamos conscientes que hace falta por parte de algunos ayuntamientos de Jalisco el ser más conscientes en torno a sus obligaciones en materia de transparencia y de protección de datos personales. Bien apuntabas que no es el caso propiamente de los municipios que se encuentran en zona metropolitana de Guadalajara, porque ahí, digamos, tenemos varios aspectos que otros municipios no. Y estoy hablando de talento humano calificado, estoy hablando de recursos tecnológicos que permiten también acercar la información y no solamente acercarla, sino procesarla. No es así en municipios que estamos conscientes, desafortunadamente, no tienen estos recursos. Entender que los municipios, como se ha dicho tantas veces, es el gobierno más cercano a la gente. Es decir, es el gobierno que mejor conoce las necesidades de la población en un determinado espacio geográfico, ¿no? Y me refiero cuando hablo de las necesidades de la población, pues son sus necesidades de seguridad pública, de que haya alumbrado en las calles, de que las calles no tengan baches, que estén pavimentadas, de que las calles estén limpias, en fin, de que los mercados funcionen y sean seguros en términos de sanidad para la población, etcétera, etcétera. Entonces, el municipio es la forma de gobierno más cercana a la población y desde ese punto de vista debería ser el organismo público donde más encuentros hubiera entre la población y las autoridades. Hay una discusión que se está dando entre la academia, periodistas, juristas y políticos sobre la iniciativa de desaparecer los órganos y oficinas que permiten que tú y yo podamos saber más de lo que nos interesa y cómo se hace, pero sobre todo con cuánto dinero y con qué errores. Hablamos de los institutos de transparencia donde si pedimos información y no nos la dan, apelamos y reclamamos. Pero ¿cómo peleamos que el gobierno de nuestra ciudad trabaje bien? El otro componente muy importante de la gobernanza, pues es la rendición de cuentas, que tiene que ver con que el gobierno explique y justifique por qué tomó determinadas decisiones, por qué llegó a determinados resultados, ¿no? Por qué, por ejemplo, compró determinado material para el bacheo de una calle, cosas desde servicios muy básicos, pero es que el gobierno explique y justifique. Y el otro pilar es el de la transparencia y el acceso a la información. Es decir, que los gobiernos municipales compartan con la población pues toda la información acerca de toda la estructura del gobierno, del presupuesto, de la deuda, de cómo está la administración pública municipal. Entonces, estas tres cosas que ahora les pedimos a los municipios, les ha costado mucho tiempo consolidarlas, fundamentalmente por falta de capacidades institucionales, es decir, porque la población, no la población, porque los servidores públicos o las servidoras públicas que trabajan en los municipios o tienen una muy alta rotación o tienen muy bajos niveles salariales o tienen perfiles que no tienen nada que ver con los cargos que se van a necesitar en un municipio. Ya nos dice la académica de la Universidad de Guadalajara lo vital que es tener estos espacios. ¿Pero qué crees? Los gobiernos municipales deben responder nuestras peticiones de información, desde luego, pero antes ponerlo público en sus sitios de internet. Y bueno, hay gobiernos muy reprobados. Tenemos los municipios de Guadalajara y Zapopan, que por muchos indicadores de transparencia, el índice de transparencia fiscal, ¿no? Que tiene que ver con propiamente los temas de su hacienda pública, Guadalajara y Zapopan son de los municipios que año con año que se hace este índice salen muy bien evaluados, ¿sí? Pero como tú dices, quizás para la ciudadanía no siempre es tan fácil acceder a la información
porque la información de estos dos municipios es muy compleja, ¿no? Es decir, el nivel de desagregación de la información, por ejemplo, fiscal, financiera, de la misma deuda pública municipal puede ser muy, muy especializada. Entonces, un esfuerzo que tienen que hacer estos municipios, y que de hecho, digamos, en eso Guadalajara va más adelantado, es traducir a un lenguaje ciudadano estos datos sensibles y que pueden ser de mayor interés de la población. Pero del otro lado, en el otro extremo, por ejemplo, tenemos municipios como Puerto Vallarta, que en este mismo índice de transparencia fiscal salen reprobados, ¿no? Y Vallarta no es un municipio ni tan pequeño, ni con un grado de marginación tan severo, ¿no? Y que como tú misma señalas, efectivamente, no le han dado la importancia que tiene a modernizar sus plataformas y abrir datos, a generar datos de manera que la ciudadanía los pueda consultar. Entonces, esto de qué tan frecuente pasa, muchas veces en parte se explica o porque la información está ya tan desagregada, ¿no? No quiero decir burocratizada, pero sí tan especializada que no necesariamente siempre es fácil encontrar la información. Lo importante es que la información esté, ¿no? Y en todo caso, que haya una guía o que la misma unidad de transparencia te vaya orientando en dónde está la información, aunque te tardes 2 solicitudes de información. Pero lo más importante es que la información esté. El estudio más claro sobre cuánto cumplen o no sus obligaciones los gobiernos municipales, sobre contarte lo que hacen y responder lo que les preguntamos, data de 2021 y lo realizó Ciudadanos por Municipios Transparentes, el CIMTRA. Y resulta que de 125 municipios, solo 17 aprueban al 100% y en general bajó 2 puntos la calidad de información en Jalisco. El estudio que estaba yo citando, el índice de transparencia presupuestaria, lo hace una consultoría regional. Realmente, CIMTRA, por ejemplo, que seguramente conoces, es una asociación civil que sí mide, ¿no? Municipio por municipio el estado de la calidad de la información, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo te podría decir que hablando de Guadalajara, en general, nuestros municipios salen bastante bien evaluados: Tlajomulco, Guadalajara, Tonalá, Jilotlán, Zapopan, Zapotlán, Tepatitlán, salieron bien evaluados en la evaluación del 2020, ¿no? Pero también hay otros que salen muy mal evaluados en este mismo indicador y que, te repito, tiene que ver pues con estas, por ejemplo, como Tomatlán, como Colotlán, como Magdalena, ¿no? Tonila o Tapalpa o Tizapán, que salen mal evaluados en esto. Entonces, si tú ves estos municipios, pues ya no están cerca de la zona metropolitana, la densidad de población obviamente es menor, pero pues sí es importante seguirles exigiendo que vayan construyendo capacidades institucionales. No creas que solo los municipios pequeños son opacos en transparentar finanzas y toma de decisiones. Como vemos en pantalla, casos como Autlán o Puerto Vallarta reiteradamente salen mal evaluados. ¿Por qué pasa esto? Ya lo veremos en el siguiente bloque. Son pocas las excepciones de información o datos que los gobiernos municipales no pueden transparentar y reservan. Es lo relacionado a datos personales y bienes de personas en la función pública, pero también es cierto que parte de esa información debe estar en automático en un sitio web donde tú lo puedes consultar. El voto de confianza que entregas en las elecciones no solo se mantiene con buenas acciones, sino gastando poco, contratando los servicios correctos y manteniendo sus intereses al margen de beneficiar a sus amigos o cercanos. Todo eso debes poderlo ver de manera fácil, pero cuando no es así, se viola el derecho a la información. En este bloque veremos más detalles de lo que observa el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Te puedo comentar que en este año 2024 hemos amonestado
pues 712 veces a personas que han incumplido con la transparencia y la mayoría efectivamente tiene que ver con opacidad de ayuntamientos. Estamos conscientes de esta necesidad, pero también estamos buscando la forma de paliar esto que es tan negativo para la sociedad. ¿De qué manera lo estamos paliando? A través de capacitaciones regionales, porque hay muchos municipios que literal no tienen viáticos, no tienen cómo acercarse, no tienen cómo venir hasta el instituto, aquí en Avenida Vallarta 1312, no pueden. Entonces el ITEI es más bien quien está saliendo a las regiones para facilitar que estos municipios alejados de zona metropolitana puedan tener estas capacitaciones, porque también un factor importantísimo que estamos viendo es el desconocimiento puntual en materia de archivo. Y el no tener archivos ordenados es lo que también está generando pues una opacidad, porque no encuentran lo que se les pide. Esta parte también estamos trabajando con el CECIP, que como sabemos pues es el Centro de Estudios Superiores del Instituto y es quien se está encargando de dar estas capacitaciones, el de visitar regionalmente a los municipios para tratar pues de poco a poco ir haciendo esa conciencia que hace falta. Guadalajara y Zapopan son ciudades que al estar gobernadas por el mismo partido en más de un trienio, en teoría, les ha beneficiado la reelección para que el sistema de transparencia funcione, aunque apunta la presidenta del ITEI que quienes laboren en las unidades de transparencia de los ayuntamientos deben estar bien formados. Eso es clave sin importar el partido. Ayer tuvimos alrededor de 100 personas que nos acompañaron de municipios que ya han sido electos, que ya conformaron sus equipos de transición y que ayer ya fueron capacitados en estas obligaciones. Adicional a eso, tenemos un convenio con la Contraloría del Estado de Jalisco, por el cual hicimos una presentación, una guía que también se imprimió para hablar sobre temas importantes vinculados a entrega-recepción, también en temas de archivos y también en temas de que parecen nimios, pero que son el detalle, ¿no? Que al final del día evita justamente la transparencia y que tienen que ver con el resguardo, por ejemplo, de las claves que se tienen de los diferentes sistemas de acceso a la información para que después no digan que no se las dejaron y que es un pretexto que esgriman aquí ante la institución. Entonces, en esa parte de entrega-recepción también hemos entrado de una manera pues radical, voy a decir, no es nuestra materia, pero nos interesa, porque de alguna manera se tocan estas temáticas. Entonces, estamos en pro, digamos, de estos mecanismos que ayuden poco a poco a que no solamente zona metropolitana, sino el resto de los municipios cumplan realmente con sus obligaciones. Ese tema, Jade, sí que se tendría que revisar. Ese sí es un tema del cual tendríamos que estar platicando ahorita, diputadas, diputados, comisionados, comisionadas, la sociedad en general. ¿Cómo es que quiere la gente la información? Nosotros como sujetos obligados generamos, administramos y publicamos la información que tenemos y como la tenemos. Pero creo que ahorita ya están las condiciones, si es que no cambia por un proceso legislativo que sabemos está pendiente, si se mantienen como están las cosas, tenemos que migrar ya no únicamente a promocionar la publicación de información gubernamental, sino promocionar su correcta publicación en datos abiertos, en formatos accesibles, bajo los estándares de la información proactiva o incluso la información focalizada, es decir, que se atienda a las necesidades reales de los usuarios y usuarias de la información. Coincido plenamente contigo en que esta se puede ver como una tarea pendiente, pero que en la que también el ITEI está trabajando para ayudar, guiar a estos sujetos obligados, no únicamente a los municipios, a que tengan esta información focalizada y también proactiva. Los efectos positivos a nivel hiperlocal en tu comunidad de que ejerzas el derecho a la información con estadísticas nos lo explica Olga Navarro Benavides. Es decir, el acceso a la información realmente ha redundado en mejoras para la vida de las personas y los números hablan por sí mismos. Estamos en Jalisco con 580 sujetos obligados. Si pensamos que han entrado 186,000, sobre todo redondeando los números, desde el año pasado, más las que se acumulan en este año, y únicamente 11,000 de ellas han sido recurridas ante la institución. Estamos hablando que la gente se ha quedado al menos contenta con la respuesta que se ha dado. Y de los medios de impugnación, es decir, de las quejas ciudadanas de los que el ITEI tiene conocimiento, el 85% de ellas, casi ya estamos alcanzando en este año el 90% de ellas, se han resuelto a favor
de las personas. El resto se ha confirmado la respuesta del sujeto obligado, pero eso no significa que no se le esté entregando la información a la gente, sino que más bien el sujeto obligado, es decir, la autoridad, ha logrado explicarnos y justificar principalmente el por qué a lo mejor en su momento no entregó la información, porque no la procesó, porque no la generó y porque no tenía por qué hacerlo, porque no era competente para conocer del caso o porque ya había entregado esa información y más bien el solicitante quería derivar por otras vías esa solicitud de información. Entonces, claro que ha funcionado, yo creo que seguirá funcionando. Gastos en comunicación social, viáticos, asesorías y la deuda pública. Toda la obra pública y el listado de obras realizadas en los últimos 3 años. Obras realizadas con el ramo 33 que se relaciona con el gobierno federal y todas las licitaciones tienen que estar en un sitio web. Lo que pasa en la administración y el método de selección de comités de vigilancia de las licitaciones de obras, compras, los procedimientos de contratación de personal. Lo que tiene que ver con el urbanismo y los cambios de uso de suelo, la multiplicación de torres y la creación de fraccionamientos nuevos. Todos esos temas son un botón de muestra de lo que no transparentan al 100% los municipios de Jalisco. ¿Hay sanciones? Desde luego. Quédate. Eso viene en el siguiente bloque. ¿Qué hacen los presidentes municipales? ¿Cuánto ganan? Pero sobre todo, ¿cómo protegen áreas naturales? ¿Cómo otorgan licencias que pueden impactar desfavorablemente la vida en un municipio? La información a nivel hiperlocal es necesaria y el ITEI es un órgano que garantiza que tú accedas a ella. Porque el acceso a la información y la protección de datos personales son nuestros derechos y el ITEI los garantiza. Es lo que vemos afuera de esta oficina, donde se concentra la garantía de que si tú pides información a un municipio, no del área metropolitana de Guadalajara, en los rincones de este Jalisco, y si te la niega el sujeto obligado, es decir, la gobernanza municipal, aquí defienden tus derechos. Ahora mismo hay un debate alrededor de la desaparición del Instituto Nacional y de los ITEI, de los institutos y los órganos a nivel estatal. Esta batalla tiene que ver contigo, pero sobre todo que la transparencia municipal se garantiza gracias a las unidades de transparencia, desde luego, pero al trabajo que hacen órganos autónomos como es el ITEI a nivel Jalisco. Estamos llegando a las conclusiones, estamos hablando con la presidenta del ITEI, estamos hablando con la academia especializada en estos temas y esto desde luego tiene que ver con lo que te interesa a ti. Desde luego para tomarlo en cuenta tiene que ver contigo. Quédate. ¿Qué pasa con los municipios? ¿Tienen que venir cambios internos cuando se les sanciona? ¿No sería mejor que las unidades de transparencia estuvieran desconcentradas? No, para nada. Me atrevo a decir que el 80% de las personas que han sido amonestadas, multadas o incluso que han tenido un arresto administrativo y la consiguiente denuncia penal, pues se han asustado y han detonado en cambios en su propia administración. Te puedo dar un caso puntual. Un municipio, no lo quiero ahorita hacer público, pero un municipio se acercó y tal cual estaba seguro, estaba convencido que estaba cumpliendo y que tenía toda la información publicada en el portal. Le ayudé, le dije, lo invité a que hiciéramos el ejercicio de abrir su portal de internet. Empezamos a ver fracción por fracción. Él estaba muy confiado en el personal que le estaba ayudando a tener esa información publicada. Fue ahí cuando nosotros como instituto, su servidora puntualmente, le pedí que se hiciera de alguien calificado en estas temáticas, alguien que realmente le pudiera tener la información publicada, porque le decían una cosa, era un presidente municipal, mientras que había otra completamente diferente. El presidente incluso quería hacer una hora de prensa prácticamente, no dice a los medios, soy súper transparente y el ITEI me está aquí, ¿no?, violentando mis derechos, y cuando hicimos ese ejercicio no le quedó más que decir, perdón, me retiro, gracias, y me pongo a trabajar. Entonces hemos constatado que no muchas veces actúan con dolo, sino realmente por desconocimiento y de personas que se han, lo voy a decir así, pues pasado de lanza diciéndoles que están actuando bien cuando realmente no lo están haciendo. Entonces creo que es el primer punto importante que tendrían que revisar los sujetos obligados, la profesionalización y especialización de las personas que están trabajando los temas de transparencia. No, porque tendría que presuponerse ahí que hubo una falta administrativa grave, ¿no? Como, digamos, lo más común es que, por ejemplo, a los presidentes municipales pasó hace como 2 años con el presidente municipal de Tala, recuerdo, que se le impuso un arresto administrativo al presidente que estaba en aquella época, ¿no?
arrestos administrativos, porque digamos el ITEI no tiene la facultad de imponer sanciones de tipo penal. Ahí lo que, en dado caso que fuera una cuestión ya que presumieras un delito de corrupción o una falta administrativa grave, pues ya tendría que entrar la fiscalía y hacerse una investigación de tipo ministerial, ¿no? Creo que no es tanto el caso en materia de transparencia y acceso a la información, como sí puede ser en otros casos que tienen que ver con el manejo de la hacienda pública, ¿no? Pero o sea, en todo caso, sí son muy simbólicas y sí, yo creo que sí son relevantes estos arrestos administrativos que hace el ITEI, porque el resto, ¿no? de los presidentes o presidentas municipales, pues ve que sí hay consecuencias por no cumplir con la ley. Hace pocos días el ITEI lanzó una campaña para blindarse contra la iniciativa de desaparición de este tipo de órganos que hay en cada estado del país, debido a que aprobó la Cámara de Diputados en la pasada legislatura a nivel federal la extinción del INAI, el órgano a nivel nacional que desde luego va a impactar en los estados. Gracias a estos institutos se han ganado varias batallas positivas para el derecho a saber en México. Se lanzó un posicionamiento que incluye una serie de estrategias jurídicas contra las determinaciones que ya te mencioné. Desde luego que una oficina que resuelve miles de recursos de revisión al año, porque las autoridades o sujetos obligados por la ley de transparencia no lo hacen, requiere personal e implica un gasto. Pero ese gasto público no sería necesario destinarse para la transparencia si todos los gobiernos, desde el local hasta el poder ejecutivo, rindieran cuentas de manera constante, correctamente y no ocultaran nada. ¿Cuánto ha favorecido el ITEI a peticiones hiperlocales? Claro. Ya no estoy hablando de una compra y un contrato con la Secretaría de Salud, de Medicina, que son como muy robustas, ¿no? O la nómina el dispendio del viaje del gobernador, sino cosas como muy hiperlocales. ¿Qué tanto podría usted expresar sobre el ITEI que ha hecho, no solo en su presidencia, sino pues los años anteriores, sobre el beneficio a los ciudadanos que quieren saber cosas de su localidad? Claro, te puedo decir para empezar, Jadi, si me lo permites, que conozco al ITEI desde que fue creado. Tuve la suerte de formar parte del primer equipo, éramos 5 personas con un teléfono e intentando explicarle a la gente que existíamos, intentando explicarle a la gente que existía un derecho mediante el cual podían acceder a la información. Lo comentaba el maestro Vicente Viveros hace unos minutos en el posicionamiento. Era impensable pedirle al gobernador en turno información vinculada a su patrimonio. Hoy en día es una obligación y nadie, ningún servidor público puede decir no quiero que sepan, ni mi esposa, cuánto gano. Eso ya no se puede. Me ha tocado esa transición de más de 19 años, son 19 años los que tiene la institución, y te puedo decir desde el conocimiento, no desde la retórica, ¿no? O una bandera que ellos estén arbolando, sino desde el conocimiento profundo de la institución, que por supuesto que ha abonado a mejorar la calidad de vida de las y los jaliscienses. Sé que estos temas pueden ser poco carismáticos o solo atractivos para cierto grupo de interés, pero para tomarlo en cuenta queremos recordarte que si saber es un derecho humano, nos corresponde preguntar todo lo que imaginemos y más sobre la calidad del aire, cómo se cuidan las áreas verdes, quién recibe grandiosos pagos por hacer el trabajo municipal, entre muchos otros detalles. Lo que nos toca es ejercer derechos y corresponsabilizarnos de que unos y otros, el ITEI y los gobiernos, hagan lo que recibir su salario implica.